Universidad Cooperativa de Colombia, modelo humanista, presentado por Jimena Londoño y Alexandra López. ¿Cómo surge el humanismo? El enfoque humanista en la psicología surge en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. La psicología humanista es considerada como la tercera fuerza después del psicoanálisis y el conductismo. Esta se interesa por la verdad del ser humano, la cual ubica al individuo como el centro del mundo. Para el humanismo, nada es real hasta que el cliente lo ha vivido a través de su experiencia. El enfoque humanista hace una división entre dos perspectivas. Fenomenología. Fenomenología afirma que la conducta está determinada en su totalidad por el campo fenomenológico de la persona. Es así que el humanista no solo considera el estudiar los fenómenos que se relacionan con el ser, sino a éste en un sentido más profundo, en su humanidad y lo que le acontece. El humanismo existencial propone una reflexión sobre la propia existencia humana. El hombre, por naturaleza, es bueno. Además, cada hombre posee una naturaleza específica que le permite elegir mientras adquiere conciencia entre lo bueno y lo malo. Afinidades. Porque es un método utilizado con respeto, que implica que comprendamos de la vida del otro, porque es lo que proviene de la vida de él, sin necesitar teorías preconcebidas que nos ayuden a comprender su vida. Por ejemplo, si un paciente nos expresa que se siente triste porque se le murió un familiar y que eso le duele mucho, solo necesitamos indagar más para explorar y comprender cómo vive su vida. Es acompañar al paciente en una crisis y poderlo escuchar en el proceso, para que de este modo sienta tranquilidad y sepa que es por una etapa de la vida que está atravesando, pero que esta etapa no será para siempre. Es así como el paciente buscará la posibilidad de crecimiento y de sentido. De esta manera tendrá conciencia para generar actitudes constructivas. Principales representantes del humanismo. Abraham Maslow tuvo un gran interés por las personas humanamente excepcionales. El concepto central de la psicología de Maslow es la autorrealización, entendida como la culminación de la tendencia al crecimiento. Maslow define como la obtención de satisfacción de necesidades progresivamente superiores. Maslow establece su jerarquía de necesidades. Esta es la más conocida de sus aportaciones. La autorrealización culmina en lo que Maslow llama la experiencia cumbre. Carl Rogers. Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente desde la perspectiva. Se plantea el papel del terapeuta y se aproxima a una relación más directa con el cliente, de tal forma que se establece una relación mucho más directiva y más cercana que proporciona este último encuentro consigo mismo. Se contempla al ser humano como un ser capaz de hallar en su interior los recursos necesarios para poder equilibrar su vida. La sanación no es debida de forma única a factores plenamente externos, como el terapeuta o el método, sino también a la capacidad autosanadora de cada ser humano. Concepción del ser humano desde el enfoque humanista. El hombre es una totalidad organizada en cuerpo, emociones, pensamientos y acción.
Además, posee una tendencia natural a actualizarse y a la regulación, lo que permite ir alcanzando cada vez más niveles de conciencia y más evolucionados. Conceptos principales: el aquí y el ahora. El ser humano es más que la suma de sus partes. El sujeto tiene capacidad de elección. Es intencional en sus propósitos, sus experiencias valoradas y la comprensión de significados. ¿Por qué los conceptos principales son importantes para la práctica clínica? Es importante la construcción de significados para desarrollar el potencial humano, ya que cada persona tiene capacidad de autoconocerse, lo que le ayuda a cambiar aspectos de su vida, los cuales son considerados como negativos. La existencia es una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestará como una serie de procesos continuos de búsqueda hacia la actualización y la autorregulación. Técnicas: el diálogo socrático, la desreflexión, la confrontación y la interpretación paradójica. ¿Qué es el diálogo socrático? Consiste en desafiar las interpretaciones que hace el cliente de distintos sucesos, es decir, su sistema de creencias, a través de preguntas basadas en la lógica. ¿Qué es desreflexión? Algunas personas prestan una atención excesiva a sus metas o a sus problemas, lo cual genera ansiedad e interfiere con la vida. Frank denominó el primer caso como hiperintención y el segundo como hiperreflexión. La técnica de la desreflexión consiste en dirigir esta atención de un modo adecuado y funcional. ¿Qué es la confrontación? La confrontación es una técnica basada en la psicoterapia en general. Se trata de hacer ver al cliente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes, de modo que pueda ser consciente de ellas y modificarlas. ¿Qué es intención paradójica? Frank llamó intención paradójica a una técnica consistente en hacer que el cliente intensifique sus síntomas en contextos nuevos, promoviendo que el síntoma pierda su funcionalidad. Dicho de otro modo, se pretende que el cliente provoque intencionalmente aquello que teme, de modo que se genera una contradicción lógica y muchas veces humorística. En la actualidad, la intención paradójica se considera una técnica eficaz para manejar distintos problemas, por ejemplo, el insomnio. Funciona porque cuando la persona pasa a desear que ocurra un suceso que normalmente le provoca ansiedad u otras emociones negativas, tales consecuencias asociadas no se producen. Ejemplos de aplicación. Es importante asesorar al paciente de manera que las necesidades con las que llega sean atendidas de forma empática, cercana y respetuosa, dándole la posibilidad de desahogo, de entendimiento, de renovación, la forma de aprender a experimentar y de liberar los sentimientos de una forma más saludable, mostrándole una vía de salida donde pueda descubrir el sentido de su dolor para que pueda abandonarlo. Cuando un paciente necesita compañía de un terapeuta, busca ayuda. Es ahí cuando uno debe de tener empatía en su situación, sin juzgarlo, sin dirigirlo, respetando su autonomía, estando uno como terapeuta en ese acompañamiento, para que lleve el proceso y se sienta en confianza. Es normal que los seres humanos tengan problemas, siendo este un proceso normal de la vida, sin tener que encasillar o patologizar. Se le hace ver que lo que ha hecho es ensayar emociones y sentimientos en situaciones y siendo estos grandes movilizadores de sentimientos, emociones y creencias, se manifiesta en el cuerpo y la idea es trabajar la totalidad del humano.
Cuando un paciente necesita compañía de un terapeuta, busca ayuda. Es ahí cuando uno debe de tener empatía en su situación, sin juzgarlo, sin dirigirlo, respetando su autonomía, estando uno como terapeuta en ese acompañamiento, para que lleve el proceso y se sienta en confianza. Es normal que los seres humanos tengan problemas, siendo este un proceso normal de la vida, sin tener que encasillar o patologizar. Se le hace ver que lo que ha hecho es ensayar emociones y sentimientos en situaciones y siendo estos grandes movilizadores de sentimientos, emociones y creencias, se manifiesta en el cuerpo y la idea es trabajar la totalidad del humano.